Hoy en Espacio Protegido y sin salirnos del terreno ambiental hablaremos de cementeras, de bicicleta y de pintura en la naturaleza. Un programa muy variado del que os avanzamos algo más de estos contenidos en nuestro sumario. El aprovechamiento energético de algunos residuos en los hornos de las cementeras ha generado un debate aún no resuelto. Cada vez son más las iniciativas que buscan mejorar la movilidad en las grandes ciudades sin recurrir al vehículo privado. La pintura siempre ha mirado a la naturaleza y hoy sigue siendo así gracias a artistas como Francisco Hernández. En 3 localidades andaluzas, la posibilidad de usar residuos como combustible en hornos de cementera ha originado un fuerte debate social y político. Un debate muy complejo en el que encontramos argumentos enfrentados. Para fabricar el cemento se requiere un horno de altísimas temperaturas, con petróleo como combustible. Cuando el precio del crudo le resta competitividad, las cementeras de todo el mundo sustituyen el combustible fósil por la quema de residuos. La crisis de la construcción y el bajón de ventas de las cementeras españolas ha hecho que éstas opten por el muy rentable combustible procedente de residuos industriales y de basuras domésticas, ruedas de vehículos, pinturas, cartón. Es una práctica habitual y reconocida por todas las administraciones como limpia y segura. Pero hay 3 empresas andaluzas, Córdoba, la localidad de Niebla en Huelva y Alcalá de Guadaira en Sevilla, que están teniendo serios problemas para hacerlo. Grupos ecologistas han conseguido parar la quema de residuos en estas 3 cementeras contra viento y marea. Si tú no consigues mejorar en costes y ser competitivo, fundamentalmente esto puede hacerse pues disminuyendo los costes de los combustibles, pues es muy complicado que tú puedas también exportar cemento fuera de España. Lo que ellos dicen entra en contradicción con lo que pretenden hacer, porque ellos pretenden quemar aquí neumáticos, papel, cartón, que son residuos perfectamente reciclables. Los ecologistas de estas 3 localidades piensan que las cementeras han cambiado su negocio. Se han convertido en realidad en incineradoras. Si tú autorizas, como le quieren autorizar a ellos, 292.000 toneladas de residuos, Andalucía entera no produce esos residuos al año. ¿De dónde van a venir? No es cuestión de dónde lo he hecho. Si tú reutilizas y reciclas correctamente, no se genera, porque a día de hoy no hay suficiente basura para quemar. En Baleares, por ejemplo, se trae basura de Italia. Una vez que has autorizado, eso no hay quien lo pare. ¿Por qué? Porque la cementera va a competir contra la industria del reciclaje. El horno necesita comida. Pero el quid de la cuestión es la proximidad de estas fábricas con la población y los posibles problemas de salubridad que trae consigo la quema de residuos. Para la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente, FLACEMA, estos riesgos no existen. Existen informes, no informes que haya hecho el sector cementero, sino informes de distintas universidades, instituciones totalmente independientes, que las conclusiones coinciden siempre y lo que vienen a decir es que no existe ningún riesgo añadido por el hecho de sustituir el coque de petróleo por estos combustibles alternativos. Existen muchas universidades, como por ejemplo la Rovira Virgili, la Universidad de Alicante, la Dalhousie, por ejemplo, también de Canadá, el CIEMAT, el propio CIEMAT también, que hizo un estudio de dioxinas y furanos en distintos sectores industriales, y en todos los casos lo que se viene a decir es que el hecho de valorizar residuos, de aprovechar residuos desde un punto de vista energético, en absoluto incrementa riesgos de ningún tipo para la salud humana. Es muy complicado conseguir estudios, pero la Carlos III es el único centro público que hasta la fecha ha hecho un estudio, y tenía en las zonas de a menos de 5 kilómetros de cementeras y sobre todo cementeras incineradoras se disparaba el cáncer de pleura, el de mama, el de vejiga. Eso ya por ese estudio se sabe. El 60% de los residuos sólidos urbanos acaban en los vertederos de Andalucía, según los datos de FLACEMA. En España se valoriza, es decir, se reutilizan como combustible el 55% de esos residuos, mientras que en nuestra comunidad apenas se quema el 21% de nuestras basuras en las cementeras o incineradoras. Esa es la cultura de no en el patio de atrás de mi casa, ¿no?, que suele decirse. Lo que pasa, bueno, que al final pues estamos relegando a Andalucía que dependa únicamente de los servicios y condenando a la industria, cuando ya digo que en los países europeos, no solo más avanzados, sino también más verdes, es una práctica completamente habitual y sin embargo no nos paramos a pensar, por ejemplo, en la contaminación del tráfico rodado, del transporte y otro tipo de contaminación.
Otro de los argumentos de los ecologistas es que están sustrayendo las materias primas a la industria del reciclaje. La única forma de obtener materia prima para ese cartón y ese papel es o bien talando árboles o bien reutilizando el cartón y el papel ya que se ha utilizado como materia prima para elaborar pasta para fabricar de nuevo el papel. El tema de neumáticos que antes comentábamos, igualmente, para fabricación de pavimentos de carretera, se puede utilizar perfectamente. Entonces, que la única salida es la incineración, eso no es cierto. Con los distintos recursos legales y administrativos, los grupos ecologistas han conseguido paralizar o retrasar la llamada valorización, que ya realizan 27 de las 33 cementeras españolas. Bajo nuestro punto de vista, pues no tiene mucho sentido que se condene a una fábrica concreta por estar en una localidad concreta, ya sea en Alcalá, ya sea en Niebla, ya sea en Córdoba o en cualquier otra, a tener unas condiciones de mercado mucho más gravosas que el resto de la fábrica. Al final estás condenándola a no ser competitiva. Si no es competitiva y no puede operar en los mercados internacionales, pues lo normal es que a medio y largo plazo no pueda subsistir. No deja de llamar la atención que sean 3 ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista, en coalición con otras fuerzas de izquierdas, los que finalmente han dejado sin permiso a estas fábricas, mientras que la Consejería de Medio Ambiente ha dado todos los parabienes a la práctica de quemar residuos. En cada provincia la Junta tiene intención de instalar una incineradora o una cementera incinerando, que si tienes que elegir entre los dos, siendo malas las dos, peor es la cementera incinerando porque es una chapuza de incineradora. Ni tienen los mismos filtros, ni tienen las mismas temperaturas. Al final estás adaptando algo que no es para incinerar, para empezar a incinerar. Llámalo valorizar, llámalo como quieras. Valorizar es darle un valor a algo. Y en este caso ellos lo que hacen es destruir, porque lo que hacen es quemar. Ellos están quemando productos que pueden ser utilizados en otras cosas. Incinerar o dejar en vertederos, reutilizar adecuadamente o quemarlos antes, dejar a cientos de trabajadores de las cementeras en la calle o proteger la salud de la población local. Los argumentos son tan válidos como plausibles en las dos caras de esta moneda. En Andalucía hemos pasado de consumir 10 millones de toneladas de cemento en 2007 a consumir 2 millones hoy. Ahorrar costes es vital para esta industria. Los residuos no pueden pudrirse en los vertederos. Los ecologistas piden más personal público y más conciencia para reciclar lo máximo posible antes de que lleguen a incinerarse. Todos tienen razón. Será cuestión de llegar a acuerdos.